Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en Romanos capítulo 7, versículo 15. Venimos hablando un poquito acerca de la humillación, la importancia de ser personas humilladas delante del Señor, el mandamiento que Dios nos pide, que nosotros estemos humillados, y de alguna manera la promesa de ser exaltados si nos humillamos de acuerdo a la palabra del Señor y al modelo de Jesucristo. Ahora, ¿por qué es tan difícil mantenernos humillados? Si aprobamos esto como algo que es la voluntad de Dios, si nosotros queremos caminar por este camino, ¿por qué nos cuesta tanto mantenernos allí? Por otro lado, ¿por qué le resulta tan fácil, tan sencillo al enemigo, Satanás de nuestra alma, de descalibrarnos, ¿no? Sacarnos del centro donde tenemos que estar? De alguna manera desenfocarnos, llevarnos hacia un costado, hacia la derecha, hacia la izquierda, para no estar en el lugar correcto, en el lugar donde el Señor nos reclama que tenemos que estar. El apóstol Pablo de alguna manera lo describe aquí en el libro de Romanos, la situación, la batalla que el hombre vive de manera interna. A Satanás le resulta muy fácil desenfocarnos porque tiene un aliado, que es el pecado que mora en nosotros. Aquel pecado que entró en el hombre por la desobediencia de Adán y de Eva, ese pecado quedó ya marcando toda la humanidad, dijimos en una meditación de esta, que así como el pecado entró por Adán, por Cristo, el segundo Adán, ¿sí? El Señor castiga al pecado, vence al pecado y paga el precio por el pecado. Así que si bien por Adán entró el pecado, por Cristo Jesús entró la salvación. Pero miremos lo que nos dice acá Romanos capítulo 7, versículo 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El apóstol Pablo nos describe aquí en este capítulo acerca de la batalla que todos los creyentes tienen. De alguna manera él describe su propia batalla y nos habla de la victoria en el capítulo siguiente. ¿Cómo podemos vencer el pecado que está en nosotros? Esa inclinación que nos lleva vez tras vez a desobedecer a Dios, a hacer algo que desagrada al Espíritu Santo. Bueno, justamente viviendo en el Espíritu, pero también negándonos cada día. Para eso es la importancia de saber ir a la presencia del Señor como aquel que se sacrifica delante de Dios, como aquel que se rinde, como aquel que se entrega al Señor. Muchas personas oran a Dios, pero oran, claro, pidiéndole al Señor por sus necesidades, por de alguna manera aquellas cosas que necesitan de Dios, y se olvidan de que nosotros tenemos que renunciar al pecado que está en nosotros. Tenemos que morir a eso. Esa figura de morir está hablando de una negación absoluta. Eso es lo que el Señor nos dice en su palabra cuando habla de morir. Tengo todo aquello que yo deseo, lo rindo delante del Señor. Sí, por allí una persona
que tiene un deseo muy fuerte de alcanzar algo y se da cuenta que no es algo del Espíritu Santo. Puede ser una relación sentimental, puede ser una situación donde hay mucho dinero en juego, puede ser tantas cosas y está en su corazón el anhelo, el deseo y casi que hay allí una pasión por alcanzarlo. Se da cuenta porque el Espíritu Santo le está mostrando que esto no es algo que agrade a Dios. Pues entonces la persona tiene que ir a su altar a orar al Señor, negarse, decir, Señor, yo renuncio a esta situación, yo renuncio a esto que me está produciendo una atracción muy fuerte, que me está arrastrando, yo renuncio para estar allí rendido a tus pies. Esa es la humillación voluntaria y diaria que tenemos que tener, porque todos los días, el Señor Jesús menciona esto, tiene cada día su propio afán, dijo Jesucristo en los Evangelios, cada día nosotros tenemos una oportunidad dada por nuestra carne, incentivada por el enemigo, para salirnos de ese cuadro de humillación. Es decir, que nosotros todos los días nos estamos consagrando al Señor, estamos renovando nuestros votos, nuestra decisión de vivir una vida rendida y humillada delante del Señor, porque el pecado que mora en mí, el apóstol Pablo lo describe, dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no puedo. Quiero con mi mente agradar a Dios, pero mis miembros, mi carne, mi cuerpo me lleva para otro lado. Y esta batalla es la batalla que cada uno, insisto, tenemos todos los días. Y esa es por eso que nos levantamos a la mañana, buscamos la presencia del Señor, pero no solamente para pedir, sino para rendirnos. Porque el Señor está buscando para poder actuar, para poder obrar nuestra humillación, pero no una humillación temporaria, no una humillación momentánea, sino estar allí rendido y perseverando en nuestra humillación. En 2 de Crónicas 7:14 nos dice la palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo oiré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Cuántas cosas el Señor nos ofrece, pero qué nos pide? Que nos humillemos. Y no le está diciendo a las personas que no lo conocen, le está diciendo a su pueblo, si se humillare mi pueblo, está muy claro, 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo. ¿Y cuánto le cuesta al pueblo estar humillado delante del Señor? Justamente, la razón no es que el pueblo de Dios es malo. La maldad y el pecado habitan en todas las personas. Entendiendo esto por la palabra del Señor, yo debo esforzarme, yo debo entender que cada día tengo que tomar la cruz como el Señor me dijo, yo tengo que tomar la cruz de Cristo y caminar en obediencia a su palabra, aunque, y va a ocurrir tantas veces que nos vamos a asustar, no querramos hacer la voluntad del Señor. Aún los creyentes más piadosos, los creyentes de tantos años, los que conocen la palabra del Señor internamente tienen esta batalla. Por eso el apóstol Pablo decía en otra de sus cartas, hablando de esa batalla interna que él tenía, yo cada día muero. Yo cada día muero. Si nosotros no morimos cada día, probablemente uno de esos días querramos hacer algo y ese algo sea algo que nos va a dañar mucho. Por eso, así como nos estamos cuidando en este tiempo por el tema del COVID, nos aislamos, nos ponemos a resguardo, nos ponemos el barbijo, tomamos todas las precauciones. Los cristianos tienen que ser los primeros en tomar estas precauciones. También nosotros tenemos que tomar
este tipo de acciones que nos van a permitir estar viviendo rendidos delante del Señor. Porque el Señor necesita ese pueblo para sanar la tierra, para traer bendición, para traer milagros, para hacer cosas grandes. Necesita Dios un pueblo humillado, personas que den el ejemplo con su vida, con su rendición, y el Espíritu Santo va a obrar a través de su vida. Mis hermanos y amigos, en esta tarde, en este día, lo importante es que nosotros nos rindamos todos los días delante del Señor, todos los días estemos allí humillados, y cuando nos parece que nos salimos del calibre, nos volvamos otra vez al punto exacto donde el Espíritu Santo nos quiere, nos necesita, no solo para bendecir a nosotros, sino para bendecir toda la nación. Oramos. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Señor, tu palabra describe la batalla que todos los días tenemos que librar, que todos los días tenemos que enfrentar, pero también nos dice que a través de la obra del Espíritu Santo, que vino a morar a nuestro corazón, nosotros podemos vencer todos esos deseos pecaminosos que cada uno tiene y que de alguna manera nos descalibra del estado de humillación en la cual tenemos que mantenernos todos los días, para que tu gloria se manifieste en mi vida, para que sea un canal de bendición y para que tú traigas finalmente el avivamiento prometido sobre esta nación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.